Buenas noches, profesora. El tema de hoy es el tema del discurso. Entonces, el discurso es una forma de comunicación verbal o escrita que tiene como propósito transmitir una idea, informar, persuadir, emocionar o reflexionar sobre un tema determinado. Los discursos suelen ser preparados y organizados de antemano y se presentan ante un público para causar un impacto, ya sea en una ceremonia, en una conferencia, en un mitin político o en una situación educativa. Entonces, tenemos que de estos mismos discursos existen diferentes tipos de discursos. Entre esos tenemos el discurso informativo, que su principal objetivo es proporcionar información clara, precisa sobre un tema. Estos discursos informativos los tenemos en cuenta casi siempre en las reuniones que se hacen de trabajo, en las conferencias que se hacen también laboralmente, en exposiciones, en clases y demás. Digamos, en este caso, esto vendría siendo un discurso informativo, porque vengo a informar sobre el tema del discurso. También están los discursos persuasivos, que buscan influir en las opiniones, actitudes y comportamientos del público. En este caso, pues, sí me parece muy interesante. Estos discursos persuasivos más que todo se han utilizado en los temas políticos, en gran parte de la política que se hace en este país y se hace a nivel internacional. Exponentes colombianos sobre el tema del discurso tenemos a Jorge Eliezer Gaitán, que era un gran orador. Él hacía este tema de discursos persuasivos. Tenemos al actual presidente Gustavo Petro, que también hace este tema de discursos persuasivos. También la forma de la oratoria de Galán también eran discursos persuasivos que buscaban incentivar emociones dentro del mismo público. Internacionalmente también se ha demostrado que el tema del discurso ha generado y transformado las lógicas de pensamiento sobre un público, sobre un espectro social, como lo vemos en el tema de la Segunda Guerra Mundial con el asedio de los nazis. Tengamos en cuenta que Adolf Hitler también era un buen orador y a través de su discurso persuasivo generó ese leve inconformismo y odio sobre los judíos. Entonces, esos son tipos de discursos persuasivos que han mostrado que la población se llegue a inclinar sobre ciertas ideas y ciertos planteamientos. Hay otro tipo de discursos que son los discursos emotivos, que estos están diseñados para generar una respuesta emocional en el público. Este es más en temas como funerales y demás, en donde se dan unas palabras. Este tipo de discursos también generan como una emoción dentro de cada persona por el momento, el espacio y el lugar en donde se encuentra. También hay discursos narrativos que cuentan una historia, ya sea real o ficticia, con el fin de transmitir una experiencia o lección sobre el valor. Este tema de discursos narrativos los vemos más que todo sobre las culturas indígenas, donde en cierta medida llegan a tener sobre sus relatos de toda su cultura, de toda su historia, de toda su idiosincrasia, y eso se van transmitiendo de generación en generación. Entonces ese es un tipo de discurso narrativo que entonces genera toda esa historia y ese contexto de sus culturas, de sus formas de asociarse con los demás territorios. Entonces este sería un tema discursivo narrativo. Pues teniendo en cuenta todo eso, esa es la relación del discurso, el poder del discurso como tal. Muchas gracias.